Y continuamos con Rocío Tomé, que es cofundadora del estudio de Patati Games y que además de ser desarrolladora, pues ella se pasa el día streameando lo que hace, que ya me parece más difícil aún, crear contenido mientras desarrolla un juego, nos enseña en directo cómo lo hace, es una locura, y que ahora de hecho la hemos visto, que he estado ahí bicheando por Twitch, cómo desarrolla Waxhead, una experiencia de simulación narrativa punk, que nos propone ponernos al mando de algo también un poco retro, poco digital, una tienda de disco, así que un aplauso, Rocío. Hola, buenas. Vale, se escucha bien, ¿no? Me ha encantado, en plan, el contraste entre los juegos de Valeria y los de Isabel. Creo que tenemos aquí también diversidad absoluta en cuanto a el aspecto que puede tener un juego, y la verdad es que estoy súper feliz viendo el trabajo de todas las compañeras. Desde luego es inspirador y es espectacular. Voy a hablar un poquito de mí. Me han contado que hable más o menos sobre lo que es mi experiencia. Yo soy Rocío Tomé, soy desarrolladora de videojuegos, principalmente programadora. Comencé muy chiquitita, cuando tenía 14 años, me interesé por la programación. ¿Por qué? Pues porque encontré un programa que se llama FrontPage, que es este de aquí arriba, ¿vale? Yo era muy pequeñita, tenía 14 añicos, y me descubrí que con ese programa yo podía hacer páginas web. Y a mí me parece algo flipante, quiero decir, tener en tu propia casa algo que va a poder crear una página web para que cualquier persona en su casa pueda entrar, me parecía algo como fascinante, ¿no? Entonces me puse a aprender, pues en esa época ni YouTube ni nada, simplemente pues tutoriales por todos lados, que es HTTP, pues vamos a aprenderlo, que es HTML, aprenderlo, CSS en esa época creo que no usaba, usé ASP, y me creé mi propia página web. Tenía 14 años. ¿De qué la hice? Pues de Harry Potter, ¿vale? Pero bueno, de todo se sale. Creé esto que se llama Potterweb. De hecho, esta la encontré porque está como cacheada en lo de Time Machine, que puedes entrar en páginas que ya no están. Y una compañera mía, después de verlo en una charla, le dio por buscar y la encontró, y me pareció súper tierno que tenía hasta escrito en plan: solo tengo 14 añicos, he hecho esta página, pero si alguien quiere hacer una página yo le puedo decir cómo, porque es muy fácil, ¿eh? En plan, animando un montón a toda la gente en Internet de que si quisiera seguir su paso, pues ahí estaba. Usé todos recursos gratuitos, también estuve aprendiendo de Dreamweaver, que con eso se podía hacer Flash, pero era muy complicado. También con Lycos, donde creo que todo el mundo en esa época nos hacíamos llamar webmaster, ¿vale? En plan, la webmaster de esta página web, ¿vale? Y con 14 años ponerte un título así laboral queda bastante guapo, la verdad. Creo que me sirvió un poco para más adelante sentirme como muy orgullosa de algo que había hecho. De hecho, tuvo bastante título, creo que fue como la tercera de habla hispana con más visitas, y lo único que hice fue copiar cosas de otras páginas. Quiero decir, tampoco me gustaba tanto Harry Potter. Entonces, lo redireccioné con .tk. Tenía hasta una base de datos donde yo no sabía que las contraseñas había que cifrarlas. Menos mal que ha pasado ya más de 10 años, y más de 20, porque si no hubiera hecho algo un poco ilegal, pero me sorprendió un poco la cantidad de contraseñas que la gente reutilizaba por Internet, que eran exactamente las mismas de su correo, porque claro, yo tenía 14 años, no sabía que estaba haciendo cosas que no se debían, ¿no? Entonces, a mí también me gustaban mucho los videojuegos, aparte de programar. Empecé con pues, Monkey Island. Recuerdo una época que me tuvieron que hacer un tratamiento súper doloroso con penicilina en esa época, bien chiquita, y la única manera que tenía para convencerme era que después me dejaban jugar al Circus Charlie en casa de mi vecina, que tenía la consola de su hijo. También tuve que hacer cola para los Pokémon, es decir, era una pasión. Así que bueno, recordad, entre los 14 y los 18 años lo que más hacía era programar y jugar a videojuegos. Pues está claro, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Pues a estudiar para ser técnico de autopsias, ¿vale? Me pareció una cosa... Los ordenadores los tenía en casa, ¿vale? Es decir, yo podía aprender las cosas, podía usarlo, no tenía una inquietud. Y luego, aparte, también os digo, cuando tenía 18 años yo no sabía ni qué quería ponerme al día siguiente de ropa. O sea, ¿cómo voy a decidir qué quiero hacer con mi vida? Entonces yo directamente entrar en algo como una ingeniería, que parece lo obvio, ¿no? En plan, si yo llego a ser un muchacho, seguramente todo el mundo a mi alrededor en plan va a ser programador y se va a comer Silicon Valley, o el Silicon Valley que hubiera hace 20 años, ¿no? Pero no, en mi caso yo cogí la rama, digamos, de la sanidad,
porque además yo recuerdo con 18 años pensar, podría estudiar informática y luego pensar, o sea, voy a ser la única muchacha en 100 y pico de alumnos, yo no sé si puedo gestionar esto. Y no es que nadie me pusiera una pistola en la cabeza y me dijera no te puedes meter en una ingeniería o esto no es para ti. Fueron pequeñas cositas, yo creo, cuando he hecho reflexión a lo largo de mi vida, donde, por ejemplo, te da la impresión de que las matemáticas se te dan mal, ves que el profesor no le presta la misma atención a la compañera que está haciendo matemáticas que al compañero, no se le sugieren las mismas cuando ves a las amigas de tus padres, como que ya tienen unas expectativas contigo que no son técnicas. Entonces, tú al final, con 18 años, por lo menos a mí me pasó, yo creo que toda esa influencia hizo que me dedicara a algo como esto. Bueno, y que está guapísimo hacer autopsias, quiero decir que también tenía yo curiosidad y era algo que, si los ordenadores los puedo aprender en mi casa, pues abrir cadáveres lo mismo ¿no? Entonces yo me dediqué a esto, pero cuando terminé los 2 años era muy difícil conseguir empleo de esto, así que ahora sí terminé esto y dije, pues psicología, ¿no? Entonces me metí a hacer la carrera de psicología porque quería estudiar lo que era el entorno pues, universitario, ¿no? Y la verdad es que recuerdo los 2 primeros años de estar pensando, no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero bueno, vamos a ir a clase, me están saliendo las cosas bien, pero yo no sentía mucha fascinación por lo que era la psicología, sobre todo la psicología clínica. Sí que me gustaba la psicología básica y, de hecho, dentro de la carrera, lo que fue en mi grado es, digamos, la parte más técnica que tiene la psicología, que era la medición de respuestas psicofisiológicas, pues electromiograma, electrocardiograma, todos los patrones y mirar con estadísticas si ha habido una respuesta fóbica en determinada psicopatología, ¿no? Entonces era como una parte súper técnica. Y ya me había metido, yo en toda esta época seguía programando en mi tiempo libre, seguía aprendiendo en esta vez ya otros lenguajes como son Java, cosas más relacionadas, si estáis un poco aficionados a lo que es el desarrollo web, digamos la parte que no se ve, ¿vale? La parte del backend, la parte funcional, ¿no? Aún así, cuando terminé el grado, pensé, pues, a ver qué hago con mi vida, a lo mejor ahora sí, ¿y qué hice? Pues meterme en otro máster de habilitación sanitaria. Yo creo que llega un momento donde ya si llevas, no sé, en esa época llevaría 6 años dedicándome al ámbito sanitario, es muy complicado dar el paso de decir, esto que he estado 6 años estudiando constantemente, voy a tener que dar un carpetazo, no sé si lo voy a tener que utilizar nunca más, ¿vale? Y voy a dedicar a otra cosa totalmente distinta, en la que no tengo una formación, una manera de demostrar mis conocimientos más allá de lo que yo hacía en mi tiempo libre, ¿no? Entonces me metí en el máster del general sanitario. ¿Por qué? Pues porque era dificilísimo entrar. Te necesitabas casi un 10 y dije, bueno, pues lo tengo, quiero decir, tendré que ir porque todo el mundo quiere entrar, ¿no? Entonces yo seguí esa corriente, digamos, de lo que se esperaba de alguien que lleva toda esa profesión, ¿no? Pero ya en el máster me di cuenta, porque es que encima era un máster clínico, y ya os dije hace unos minutos, que a mí la clínica no era lo que más me gustaba, se me da fatal, soy una psicóloga horrorosa, quiero decir, menos mal que yo me alegro de no haber dedicado a eso, porque realmente hubiera sido una profesional terrible. Yo creo que también por la falta de motivación que tenía de dedicarme a algo así, ¿no? Entonces yo lo que hice fue dedicar mis últimos años ya de máster a todo relacionado con videojuegos. ¿Tenía que hacer un plan de tratamiento? Bueno, tratamiento de abuso de videojuegos. ¿Tenía que hacer un plan de promoción de la salud? Vamos a gamificar un plan de promoción de la salud. Es decir, fui orientando todo lo que era mi máster a una parte clínica relacionada con los videojuegos. Y todo culminó en mi trabajo de fin de máster, que fue el desarrollo en realidad virtual de una aplicación para el tratamiento del dolor agudo en entornos hospitalarios. Tengo que decir, el trabajo de mi fin de máster fue un 80% describir cómo había desarrollado la aplicación. Es decir, era un trabajo más propio de una ingeniería que de algo de psicología, porque la parte de la validación solamente la dejaba como un siguiente paso para validar una hipótesis, ¿no? Y ya aquí es donde yo lo vi claro, lo que estaba estudiando, lo que estaba haciendo, yo no me veía de verdad ejerciendo como psicóloga, ¿vale? Creo que no llegué a echar un solo currículum como psicóloga. Recuerdo terminar el máster, aprobar y decir, ya está, he cumplido,
a partir de aquí voy a intentar por lo menos hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, poniéndome en contacto con compañeras, porque yo en ese trabajo de fin de máster tuve un conflicto muy grande con uno de los profesores, que hubo incluso movidas judiciales, que no voy a entrar en detalle por temas de acoso y tal, poniendo esto digamos en común con compañeros y compañeras que estaban en eventos de videojuegos, era curioso porque todos mis compañeros decían, ¡buah, qué mala suerte has tenido! Pero cuando se lo contaba a compañeras era un poco diferente, porque era como, te entiendo, yo tengo algo parecido. Y ahí es donde, de poner en común historias con lo que eran compañeras del sector, decidimos fundar, si se pasa, ¿se me ha quedado aquí? ¿Hola? Vale, ahora se ha pasado demasiado, ¿vale? O sea, tampoco nos colemos. Spoiler, no miréis. Vale, aquí. Decidimos fundar una asociación que se llama FENDEPS, ¿vale? De primera éramos 3 compañeras que decidimos fundarlo porque es lo que necesita una asociación, pero enseguida fue una exponencial, es decir, el crecimiento fue salvaje, un montón de compañeras empezaron a juntarse, ¿no? Y a poner en común estas historias, lo cual te hacía sentir un poquito más arropada y un poquito más capaz de lo que podías hacer. Parece una tontería, pero el hecho de, en lugar de ir a un evento de videojuegos donde eres la única mujer, poder ir, aunque sea con una compañera que has conocido en esta asociación y sentirte un poquito menos sola, es algo que puede ser determinante en tu decisión de volver a ese evento o no. Así que incluso solo eso ya significó un montón. Pero a mí me ayudó mucho, me ayudó a echar mi primer currículum como programadora, sin formación, solamente los proyectos que yo tenía hechos en mi tiempo libre, y el primer currículum que eché me contrataron, así que supongo que tan mal no lo haría. Estuve en una empresa que a lo mejor os suena, es así chiquitica, se llama Indra, solo tiene 50.000 empleados, ¿vale? Y estuve en la parte de realidad virtual. Estuve haciendo lo que se llaman Serious Games, que son proyectos que, digamos, el interés no es tanto lúdico, sino puede ser formación, puede ser hacer publicidad de algo, ¿vale? No todos los Serious Games son como para hacer el bien, también hay bancos haciendo Serious Games, ¿vale? Y luego también estuve en alguna empresa también haciendo Serious Games más chiquitos, ¿vale? Como en el caso de SpotLab con Spot Warriors. Aquí todavía seguía teniendo un síndrome de impostor bastante grande en el sentido de que estaba rodeada de ingenieros muy ingenieros, ¿sabéis a lo que me refiero? Era una programadora sin experiencia, en Indra me llamaban la psicóloga, plan la psicóloga, ¿sabes? Como diciendo, la tenemos aquí, no sé ni por qué. Entonces yo me sentía muy poco capaz y de vez en cuando sentía que tenía más que ver con el activismo que yo estaba haciendo por mi cuenta, con el tema de FENDEPS, que por las habilidades que yo tenía. Pero claro, poquito después, un par de años después, pues me contrató Unity y la verdad es que a Unity le daba exactamente igual lo que yo hiciera en España, porque ni siquiera los que contrataban hablaban español, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a validar lo que eran mis habilidades como programadora. Coincidió también que cuando me fui a Reino Unido pasó una cosa que es la pandemia, ¿vale? Entonces estuve en Reino Unido encerrada y un poquito sola, y entonces empecé a streamear. A mí va a sonar raro, pero no me gusta mucho jugar videojuegos, ¿vale? O sea, me gustan los videojuegos, pero no es que yo me lleve la mayoría de mi tiempo libre jugando. Entonces, en el momento en el que yo estaba allí sola, hay gente pues, que empezó un podcast, hay gente pues, que empezó a hacer ejercicio que no había hecho en su vida y otra gente aprendió ganchillo. Yo me puse pues, a streamear, ¿no? ¿Y qué streameaba? Pues desarrollo de videojuegos. Seguía haciendo mis proyectos, lo mismo que hacía yo en mi tiempo libre, pero delante pues, de... Al principio eran 20, 50, 80 y ahora pues tendré 100, 100 y pico personas, ¿no? Todos los días que están siguiendo el desarrollo de todos mis juegos. Y esta idea le gustó mucho a una empresa americana que se llama Astra, que daba en esa época lo que se llamaban las Astra Fellowship, que era, digamos, mantenerte mientras hacías un proyecto pues, de investigación relacionado con Thinky Games o algún proyecto propio con Thinky Games, etc. Y les gustó mi idea de desarrollar juegos en Twitch. Entonces, estuve desarrollando durante más de un año este juego tan chulo. No ha visto la luz del sol, no sé si la verá, pero la verdad es que queda muy bien en la diapositiva. Era una escape room donde en lugar de ser la persona
que está jugando la que lo resuelve, digamos que la gente del chat es la que tiene que estar resolviendo los enigmas y ayudando y guiando a lo que era el streamer para completarlo. Todo esto fue, digamos, la puntilla de mi primer proyecto comercial, pero no fue hasta poco después, gracias también a Astra y a un compañero que teníamos en común, que fundé Patati Games, ¿vale? Con mi compañero Murray Summerwolf. Somos solo 2 personas y la verdad es que nos encantaría que esto siguiera así porque tenemos una visión muy clara de lo que queremos hacer y la verdad es que disfrutamos mucho, sobre todo, de hacer los juegos, de estar involucrados en todo el tema del desarrollo. El logo me encanta, lo representa muy bien porque dentro de esa industria nos sentimos como si fuéramos 2 patatas fritas que creemos que sabemos lo que hacemos, así que nos ponemos un poco formales para que nos tomen en serio, ¿vale? Entonces, ahí es donde lo formamos. Él es el artista y guionista. Yo soy programadora y también en la implementación del diseño y estamos desarrollando un proyecto que se llama Woxheads y siguiendo la línea también de Isabel, os voy a dejar el tráiler para que lo veáis. Y bueno, la verdad es que ya tenemos publishers, lo cual quiere decir que esto sale adelante y que vais a poder jugarlo dentro de un par de años. Y os digo una cosa, aunque haya dado un montón de vueltas, desde luego, gracias a haberme decidido a hacer lo que de verdad me gustaba, creo que estoy en el mejor momento y en la mejor dirección que he tomado en mi vida y realmente puedo decir que es un trabajo que día a día me hace feliz. Así que nada, muchísimas gracias y os dejo por aquí el tráiler. Qué chulo, muy interesante. Yo creo que de Rocío podemos sacar 2 conclusiones. Una, que nunca es tarde para que sigamos estudiando o cambiemos de sector. Y otra es que no reutilicéis contraseñas, ¿vale? Muy importante sobre todo esto.